Em, Buenas tardes y bienvenidos todos a esta sesión como parte del Madrid Design Festival que toma un salto hacia sus pantallas como ya hemos tenido que acostumbrarnos. Em, y hoy nos reunimos bajo un título bastante sugerente para hablar de una butaca que probablemente es la butaca más sostenible del mundo. Y para entender más sobre este tema, yo hoy como arquitecto, pero también como habitante de este mundo tan loco en el cual están pasando una cantidad de cosas que jamás nos imaginamos y que rápidamente están cambiando la manera en cómo vivimos, pero también en qué le exigimos a nuestra sociedad. En ese sentido, aparte de esta emergencia sanitaria, estamos frente a una emergencia climática que nos hace cuestionarnos muchas cosas y exigirle a la ciudad, a los arquitectos, a los gobiernos, eh, medidas, estrategias, diseños para hacernos cargo de ese tema. Un tema urgente que hoy va a ser parte de esta conversación. Y para enfrentar este tema, nos encontramos hoy con Patricia Urquiola, arquitecta, diseñadora, eh, estudió en el Politécnico de Madrid, finalizó sus estudios en el Politécnico de Milán y junto a Alberto Sontone desde el año 2001 tiene su Estudio Urquiola, que opera en el diseño industrial de productos, diseño, arquitectura, dirección de arte y consultoría estratégica, teniendo una visión bastante amplia que nos va a explicar cómo lo lleva esta relación con Andreu World. También nos acompaña Marta Zarza, diseñadora industrial de la Universidad Autónoma del Estado de México, con estudios de posgrado en la UPC en Cataluña, que es la Arizona State University, eh, que además es doctora en Ciencias Sociales y directora de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de México. Pero además nos trae una visión más amplia eh, desde la World Design Organization, donde es miembro del Consejo General. Y también nos acompaña Jesús Linares, quien ya este año cumple 20 años en la familia Andreu World y donde ha estado dirigiéndola desde hace 10 años como el CEO, un fiel representante del espíritu de Andreu World, que desde hace 65 años ha tenido la madera en su corazón y ha desarrollado junto a ella un diseño de excelencia, con atención al detalle, con atención a la manufactura, y al tenerla en el corazón también la cuida, ¿no? Puesto a la sostenibilidad por delante, trabajando con madera de fuente sustentable, pero también preocupándose de ese impacto de la sustentabilidad, ya dando un salto mayor. Hoy día, al lanzar esta trilogía de materiales sustentables, eh, por los cuales tenemos también una primicia que es esta butaca, probablemente la más sostenible del mundo, pero para entrar en este tema le quería pedir a Jesús que nos contara un poco de por qué esta empresa que ha estado desde hace 65 años enfocada en la madera toma un salto tan, podríamos decirlo, radical y se pone a desarrollar este nuevo tipo de materiales. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, David. Gracias, Marta y Patricia, por participar. A ver, como bien has dicho, Andreu World es una empresa que cumple 65 años este pasado año. Nacemos de la madera. Trabajamos especialmente los primeros 50 años, especialmente de vida de la compañía, en maderas de crecimiento lento, el haya, el roble, el fresno, el nogal y también la teca, que importamos de Birmania. Son estos árboles y son troncos que cuando los trabajamos en el aserradero pues tienen 150, 200 años de antigüedad, de vida. Entonces, claro, el aprovechamiento en nuestro caso solo puede ser sostenible. Nuestro concepto de negocio desde el principio exige que sea sostenible ecológicamente y sostenible, porque no sería sino sostenible económicamente. Y eso forma parte de nuestra cultura, de esa filosofía
el respeto por el medio ambiente y, bueno, que al final es una muestra de educación. Nosotros como compromiso y en línea con estos principios y esta cultura, en el año 2005 ya hicimos que el 100% de la madera en nuestra oferta del catálogo de Andrew Weil fuera procedente de bosque reforestado y con cadena de custodia auditada. Prácticamente ningún competidor puede decir esto y lo puede tener esto, bueno, lo puede, digamos, hacer. En estos casos porque sí que tenemos esta integración vertical que lo permite y porque tenemos la convicción de hacerlo. Somos la primera empresa europea que hemos entrado en el sistema Level hace 5 años, que es más o menos como el LEED a la arquitectura, pero para el mueble, con lo cual medimos la huella de carbono desde hace este tiempo. Nos hemos puesto a trabajar con la norma ISO 14006 en 2015, que es la norma del ecodiseño, en la cual no solamente miramos las materias primas, sino también el proceso de fabricación de los nuevos desarrollos y así también cómo el ciclo de vida, al final, cómo acaban los productos, cómo se reusan, cómo se reciclan, cómo se pueden, bueno, cuál es el final, por tanto, de estas piezas. Y esto lo estamos extendiendo a todo el catálogo. Como anécdota, por ejemplo, Andrew Weil tiene un coste desde hace más de 40 años en el sistema informático que ofrecemos a los bueno, llamamos coste, es un servicio que ofrecemos a los clientes, que es el servicio de reparación. Nosotros nuestros muebles los hacemos para que duren y efectivamente ofrecemos el retapizado y el reensamblado e incluso el retocado de los muebles para darles más vida. Hemos prolongado vida a instalaciones que tienen 20 años, 25 años, 30 años, porque para nosotros otra manera de demostrar ese compromiso es intentar tener ese compromiso hacia la excelencia, de hacer un diseño que sea temporal para que dure y también con eso garantizar una calidad que la hacemos de 10 años. Seremos probablemente la primera empresa en Europa haciéndolo y cumpliendo las normas no solo europea, sino americana y la japonesa, JIS, para tener un producto de categoría mundial y esa es nuestra forma de trabajar. En conclusión, nosotros llevamos un poco la responsabilidad ambiental en nuestros genes porque venimos de la madera, como decía, y tenemos un objetivo de que en 2030 pues, toda la economía de la empresa, todo el sistema productivo esté en economía circular. Y ese es el motivo principal por el cual, en coherencia con estas intenciones, hemos empezado a trabajar pues, bueno, de la mano de Patricia con todos estos nuevos materiales. Bueno, estos nuevos materiales que son Pure Eco, material reciclable, reciclado y reciclable. Circular One, un textil fabricado en base a un hilo de botellas plásticas reciclables. Y Bio, este material que proviene de la tierra. Entonces, Patricia, llega a Andrew World y te dice, tenemos este nuevo material con nuevas resistencias, con quizás el desafío de cómo hacemos algo que no requiera pegamento, que además pueda ser mantenible, reemplazable en el tiempo. Llegan con este desafío, ¿cómo lo tomas y qué haces con él? Patricia, a ver, Patricia Creo que todo al revés. O sea, sí, sí. Así es la historia. Si así escribieron la historia. No, es al revés. Jesús, como me lo pones nervioso. Bueno, déjame hablar, Jesús, tranquilo. Si yo lo importante, ten más fe en mí. ¿Qué pasa? Es un poco como el tema que se ha utilizado esta vez para esta conversación, ¿no? Que a mí me parece como que la butaca más, ya el tono, lo encuentro típica provocación, un poco jornalística, como dicen aquí en Italia, y que yo con el carácter mío de Jesús, esto no se puede hacer así. Creo que justo porque estamos en una fase en la vida donde estamos concienciándonos profundamente de nuevas maneras, que estamos en una etapa absolutamente de evolución, de mutación, ¿entiendes? Por lo tanto, no hemos llegado a nada, estamos solamente en un proceso. ¿Qué pasa? Que yo empecé a trabajar con Andrew Weil y con Jesús y me encontré con un diálogo interesantísimo. Los veo siempre muy enfocados en el proyecto, en cada proyecto, ¿no? Pero a la vez tienen como una idea de macro, de compañía, que siempre como que los veo, no sé, con yo estaba trabajando en América, empezaba a trabajar hace años en América y vi cómo ellos afrontaban América de otra manera y de una manera muy interesante. O sea, que he visto muchos lados de la compañía en poco tiempo. Vale. Trabajamos en madera, porque yo la compañía de madera,
Obviamente, el segundo reto ya llegó. Ellos querían alargar, como que cómo poder trabajar con otra serie de tipologías de asientos que fueran con otros materiales. Y ahí entraba el mundo del plástico. Y en el asiento, las carcasas, los moldes, tema que ellos nunca habían afrontado y que querían aprender. Lo bueno es que la compañía quería aprender. Entonces empezamos, yo había trabajado en varias ocasiones con otras compañías y creo que son los motivos. Pero empezamos y vino fuera la familia Nuez, que empezó con aprendimos cómo hacer el molde de una cierta manera, fue una gran rafinatezza, me sale en italiano, ser muy refinados en el modo de utilizar la cantidad mínima de material de la mejor manera, las juntas adecuadas, todo eso lo teníamos muy bien, pero claro, venían ya años, porque esto es un cuestión ya de hace unos cuantos años, ya empezaban los temas, empezábamos a tener más conciencia, había la posibilidad de poder razonar, de poder mejorar un material no solamente de calidad, sino ya que naciera reciclado, ¿entiendes? Que era difícil encontrar el que nos lo daba. Por lo tanto, empezamos con las primeras sillas con esas limitaciones. Y yo me puse muy nerviosa en una presentación que hicimos en París, y se acuerda bien Jesús, que dije, yo no voy en ningún sitio más a animar este proyecto porque creo que nos falta un giro de tuerca en afrontar el material. Y me acabó la reunión y él dijo, mira, lo que has dicho, mañana nos ponemos. Y así fue. Yo creo que esta es la historia más bien de cómo somos capaces de volver, ¿no? de mutarnos. Y a mí eso es lo que me interesa. Desde ese momento empezamos a buscar materiales, a buscar qué no podía hacer verdaderamente y hicimos un cambio hacia un material de polipropileno que era reciclado. Necesitaban la variante de butaca, la que era como la más amplia, una especie de... no trabajamos solamente sentados en asientos con una mesa delante, se trabaja en cualquier sitio, en ocasiones de contract, de comunidad, no existe ya en casa, en situaciones más absurdas. Por lo tanto, necesitaban asientos que fueran de otro tipo de comodidad y más amplios, pero querían que fuera un asiento de la familia Nuez. Y decía, pero yo ahora ya no quiero trabajar con esa plástica, quiero que cambiemos el molde. Y digo, no, pero nosotros vamos de verdad a estampar, a hacer un molde con un material que es biodegradable, que cumple todos los requisitos, que es compactable, que tiene un ciclo de vida y de producción que me gusta, entonces está bien. Y lo encontramos, y no es tan fácil. No, por tanto, aquí nadie está avanzándose de nada, estamos contentos de que un tema que para la familia Andrew World era nuevo, lo hemos afrontado de principio al final con todas las dificultades y lo estamos resolviendo. Yo quiero siempre más, ellos también. Y creo que este asiento ha sido como una ocasión de entendernos, discutir. Ha habido muchas discusiones, pero muy, muy sanas. Porque Jesús no es un hombre de discusión negativa, pero es un hombre que lo puedes llevar al diálogo y a la discusión. Porque le gusta, le interesa, habla, luego el día siguiente te vuelve a llamar y te dice, oye, eso que hablamos. Este tema yo creo que es lo que ha sido, yo creo que maravilloso en este proyecto, más que en sí, que yo os cuente, pues en qué manera, como que la carcasa, creo que sea la carcasa más interesante del mundo, o el asiento, no, creo que es un producto que nos ha hecho crecer en la relación de la compañía y eso creo que es... Creo que es lo que es importante en este momento. Tenemos que ver todas las circunstancias de otro punto de vista. Bueno, luego os digo otras cosas más. No quiero ser larga. No, por supuesto. Y tú, Marta, ¿cómo ves esta relación entre la creatividad, el valor del diseño, el mundo de la manufactura por buscar estas nuevas soluciones, por tratar de proponer y de innovar? Bueno, yo de entrada pues me queda muy claro, ay perdón, luego se me va aquí la cámara. Me queda muy claro por qué Andrew World es parte de la Organización Mundial del Diseño, porque hay una coincidencia en cuanto a los valores de diseño, en cuanto a los retos que se imponen. Y en este sentido, si me permites, como estoy justamente representando en este evento a la Organización Mundial del Diseño, me gustaría contextualizar un poco para que entiendan cómo sí existe esta coincidencia, ¿no? Es muy clara. La Organización Mundial del Diseño tiene 60 años de existencia. Antes era conocida como el ICSID, ¿no? El Consejo Internacional de Diseñadores Industriales. Tiene presencia alrededor de 40 países en 6 regiones del mundo y pues tiene una influencia muy importante en el ámbito del diseño.
En este sentido, desde su creación, el objetivo central de la organización ha sido contribuir en mejorar la vida de las personas. Justamente su frase central o su eslogan es Design for a Better World, ¿no? Entonces me queda claro que un poco de lo que se ha hablado ahorita, vuelvo a insistir, pues tiene coincidencia, ¿no? La WDO considera que los retos principales del diseño hoy día pues se encuentran básicamente en promover la innovación, como lo que estamos, en torno a lo que estamos hablando el día de hoy, la innovación que se presenta en este objeto, que mejore la calidad de vida en términos económicos, sociales, culturales y muy importante en los medioambientales. Entonces, por esta razón, la organización es aliada estratégica de la ONU, particularmente tratando de contribuir en los 17 objetivos sostenibles de la famosa Agenda 2030. Entonces, en ese sentido, pues estamos muy claros que temas que tienen que ver con salud y bienestar, con agua limpia y saneamiento, energía no contaminante, industria, innovación e infraestructura, ciudades y comunidades sostenibles, todos estos temas que están dentro de los 17 objetivos sostenibles, pues tienen, pues son, digamos, centrales para la organización y promoverlos en diferentes firmas o empresas de diseño, pero también a nivel gobierno, a nivel social, ¿no? Como muestra de esto, pues la propia organización tiene pues algunos programas específicos como el World Design Capital, que reconoce, por ejemplo, a las ciudades por su uso efectivo del diseño para impulsar el desarrollo económico, social, cultural y ambiental. Justamente para el año 2022 ya está el nombramiento de una ciudad española, ¿no? Como capital mundial del diseño. Valencia en 2022 será nombrada como ciudad capital del diseño, mundial del diseño. Otro ejemplo importante y en donde pienso que este producto podría incluso ser parte de, es el World Design Impact Prize, que tiene como objetivo honrar y reconocer proyectos impulsados por el diseño industrial que tienen un impacto positivo en nuestra calidad de vida, nuevamente en el entorno social, económico, cultural y principalmente ambiental. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que el proyecto que es pretexto hoy para platicar sobre estos temas es muy, muy claro, muy importante. Ay, perdón, mi cámara está que se me va. Es un proyecto que claramente está alineado con los objetivos y los retos que tiene la Organización Mundial del Diseño planteados y que sin duda son los retos que tiene la sociedad en general, ¿no? En cuanto a temas de medio ambiente, de pobreza, de muchos otros, ¿no? Está el tema de género, que es un poco el que yo manejo dentro de estos retos y por eso me gusta todavía más que además quien vaya pues liderando este proyecto sea una mujer, que sea Patricia, ¿no? Felicidades, ese es lo que te podría comentar en este momento. Bueno, las más de 100 personas que están conectadas a esta conversación, les quiero recordar que a través del módulo de preguntas y respuestas nos pueden ir dejando sus preguntas nos dejaremos unos minutos hacia el final de la sesión para responderlas. Y sé que también deben estar muy curiosos por cómo se ve este objeto de diseño, esta silla con este nombre tan sugerente, que ahora les voy a compartir, para poder hacer unas preguntas a Patricia. Aquí ya tenemos a esta silla nuez, que nos presenta algunas líneas, pliegues, que asignamos a objetos a objetos orgánicos. Son formas de la naturaleza. ¿Cómo las trajiste a este diseño? ¿Cuáles son la importancia del pliegue también desde un punto de vista técnico para poder dar resistencia a esta butaca? Bueno, la familia Nuez nace de las sillas, las pequeñas butacas. Esta es la Bergère, ¿no? La última que tenía exigencias como de un molde hecho de una cierta manera, pero corresponde siempre a un tema que será ya
que habíamos ya trabajado en las primeras formas. La idea siempre era de crear un molde que estaba hecho, que parecía hecho de 2 elementos, pero en realidad estaba hecho en una sola pieza, lo cual no es tan fácil porque las juntas pueden dar roturas y problemas. Hubo que resolver muchos temas de ese tipo. La idea era como de crear como un poco la nuez que tiene todo este caparazón, ¿no? Esta parte externa que le da resistencia y protege en un ámbito a lo mejor más de oficinas o espacios donde se quiere que los objetos tengan resistencia, y un interno muy, muy cómodo, muy confortable. La idea de que, bueno, swivel, ¿no? Que fuera, no sé, que girase la sede, que tuviera varios tipos de pie de madera o de aluminio. Y la idea, el concepto, el tema que nos surgió es que al hacer este tipo de molde externo, y empezamos a decir, vamos a trabajar todos los materiales con una atención importante al proceso, ¿no? De todas la ovata que se utiliza en el interior está hecha como que también con ovata de reciclo, la tela que utilizamos, trabajamos con un PET bastante interesante también que corresponde. Estamos trabajando con conseguir que el molde, la parte externa, fuera de material biodegradable. Esto era el tema principal, porque tenía un cierto espesor y el tema también de biodegradable corresponde mucho con los espesores. En botella se consigue cuando es muy fino porque se diese en el tiempo a deshacer de manera más natural, tiene menores problemas, pero en estos espesores era importante. Por lo tanto, hubo muchas conversaciones, estamos en ello. Creo que como sigo diciendo, creo que el tema interesante es que hemos abierto las dificultades. El hecho de que la compañía no trabajara sobre ese tipo de materias nos ha hecho buscar mayores soluciones, y simplemente estamos orgullosos siempre de ponernos en juego, discutir temas y trabajar sobre estas cosas. O sea que esto es el único tema. Yo lo que me gustaba era comentar otra cosa que creo que para mí, no sé, creo que cada vez que se afronta un objeto, el tema para mí no es solamente el objeto, es el objeto, pero cada objeto tiene que ver con una dimensión mucho más amplia, que son el tema de los hiperobjetos. Yo creo que hay Timothy Morton, que es un increíble filósofo contemporáneo que me interesa muchísimo, ¿no? Profesor en Houston, y creo que es en inglés, ¿no? Y sí, me ha intrigado mucho su visión muy abierta a cómo hacernos entender el pensamiento ecológico. Creo cómo alargarlo. Y me gusta mucho esta idea que él da de entenderlo como si fuera una sombra, casi una sombra de algo que nos llega del futuro, o de estos gigantes, de estos hiperobjetos que tienen que ver, siempre con el microobjeto, el calentamiento global, los hidrocarburos, millones de temas que son muy difíciles de afrontar porque nos envuelven, porque nos llegan y porque no solamente son presentes, son futuro también, no solo pasado y presente. Y son muy difíciles de entender y cómo poder movernos dentro de ellos. Y creo que él nos da esta idea un poco como cómo movernos y entender que tendremos siempre que cada vez entrar en esta visión, no solamente para entender lo que es la naturaleza siempre aislada y como que de frente al ser humano, que es una gran limitación, entender cómo que hay que rever todos esos términos de una manera mucho más coinvolta, mucho más conexa e interconexa. Y me interesa mucho porque en realidad es la base de la discusión con las compañías. Yo trabajo mucho, a ver, si yo fuera de una nueva generación, estaría empezando a trabajar con una serie de materiales y una manera que solamente lucharía por ellos. Yo vengo de una generación que trabaja en el campo de una industria que en realidad también se puede hacer mucho, porque podemos mover muchísimos el suelo, la arena en la cual se mueven las compañías, y de verdad es un momento donde las discusiones pueden ayudarnos a cambiar muchas cosas y sobre todo a cambiar el concepto de proceso. Creo además que uno de los temas muy importantes es, por ejemplo, podemos hacer un objeto que lo hemos razonado bien, que tiene una impronta pequeña, que está confeccionado de una manera adecuada, los materiales también, que pueda tener un lenguaje de diseño más o menos contemporáneo, más o menos innovativo, una serie de temas. Lo más importante, lo que también me preocupa, es el ciclo de utilizo de las personas. Posiblemente necesitamos trabajar más en cómo
comunicar y introducir estos productos en relación a qué tipo de uso queremos que la gente y en qué modo puedan usarlos. Podemos hacer un tipo de butacas, ponerlas en un proyecto convencional donde como que se utilizan poco o mal y estos objetos, no sé, que cambian. Por ejemplo, lo utilizo de una sala donde un uso colectivo utiliza estas butacas y cada 2 por 3 se cambian de sitio. En el moverlas se estropean y al final se está todo funcionando mal. Hay que empezar a razonar en qué manera los proyectos donde incluimos los objetos los utilizamos mejor, cómo poder utilizar en manera más pragmática y en rotación lugares, objetos y temas cuando se pueden utilizar de manera mucho más lógica, en qué manera tener cuidado de ellos de una manera distinta, mentalizar a la gente. Creo que como que todo empieza en la producción y todo tiene una evolución muy importante en el modo que utilizamos. Ahí tenemos mucho todavía que aprender, creo que, y este tipo de conversaciones yo creo que es lo que más me interesa siempre con Andrew Ward. Ahora estamos elaborando sobre un tema de madera, pero no presento el proyecto hasta que no conseguimos el punto donde creo que tenemos que trabajar. Yo, bueno, ahí tomo muchas de estas palabras porque tú hablas como de un espíritu de tomar una posición, de querer decir cosas, pero también veo que está bastante presente en el objeto, porque finalmente esta butaca, cuando uno la mira, uno puede entender de dónde viene, puede entender de sus materiales, pero también puede ver esa condición de un material que es más vivo. O sea, aquí hay una forma que sigue al mensaje, sigue al discurso, que creo que es importante, especialmente, de nuevo, teniendo ese título sugerente, se le carga de un peso que tiene que hacerse cargo. Y ahí también tomo lo que dice sobre su uso, qué es lo que va a pasar, y ahí nuevamente hay algo técnico que se hace cargo Andreu, porque está una butaca que está diseñada también para ser usada en ámbito público, tener alta rotación, y creo que tomar la decisión de que se pueda desensamblar, de que no requiera pegamento, responde a esto, a este uso, y también al espíritu de querer hacer la butaca más sostenible que les pone ese peso. En ese sentido, Jesús, ¿qué nos puedes hablar un poco de ese ciclo de vida? Porque ahora hablamos de un objeto, pero este objeto, si está ahí 10, 15, 20 años, va a ser un objeto que va a aportar bastante porque va a evitar que se tenga que fabricar, construir otro, en este espíritu del no solo reciclaje, sino que el reuso. Sin duda. A ver, yo sobre el tema, sobre la colaboración con Patricia, y entro en el tema que has planteado, David, decir que para nosotros, bueno, ya Patricia lo sabe, que es un placer, pero es cierto que por su ética, que es muy robusta, honestidad al afrontar los proyectos, convierte muchas veces estas colaboraciones, al menos lo que nosotros hemos vivido, como un reto. Un reto que se transforma en un reto para nosotros como compañía, para el equipo, y como nos gustan, pues provoca acto seguido un crecimiento de un modo u otro en el conocimiento. Nos pasó en el primer proyecto que trabajamos en 2010, cuando lanzamos la colección Noob, hecha en madera, y nos ha pasado ahora con la nuez y en este paso, digamos, que cierra la colección, ¿no? con la butaca, ¿no? Patricia, por su carácter, aparte de, bueno, pues como creativa, como diseñadora, como arquitecta, que es muy conocida y lo sabéis, pero tiene una característica que a veces no se habla mucho, que a mí personalmente en el mundo empresarial me interesa mucho, que es el liderazgo. Y eso, el liderazgo yo creo que es resonante. Yo creo que las empresas necesitan líderes en todos los ámbitos. Entonces, cuando tú tienes la oportunidad de haber colaborado con un proyecto así con Patricia, ella ejerce ese liderazgo que le sale de esa ética y esa honestidad desde el punto que son sus raíces. Y entonces, con este desafío provoca algo que suele ser mejor para nosotros. En este caso particularmente, de esa discusión donde ella hizo una reflexión que me gustó muchísimo, que nos hizo notar un poco la trayectoria de la empresa, ¿no? De dónde veníamos, quiénes somos en cuanto a todo el trabajo que hemos hecho con la madera. Y es verdad que eso nos hace bastante, podemos decir, únicos, ¿no? En cómo lo hemos abordado. Entonces, también tenemos una responsabilidad de abordar así los demás temas, ¿no? De ahí empieza esa discusión que acaba, pues bueno, en un enfoque que a mí también me gustan los enfoques radicales, en cierta manera. No me interesa demasiado la cosmética, porque la cosmética de la palabra es sencilla, pero la realidad de los hechos es superior. Entonces,
de esos debates surge, pues bueno, el Pure Eco es básicamente que un compromiso en el cual el 100% de todos los interiores, de todos los productos nuestros, están utilizando madera 100% reciclada y 100% reciclable. El tejido, el textil este que hemos desarrollado con hilo fabricado a partir de plástico de botellas PET y de residuo textil, el Circular One, es también 100% reciclado y 100% reciclable. Tengamos en cuenta que el 90% del plástico no se recicla. Que esto, aunque esto es una gota en mitad del océano, de donde pueden ir a parar estas botellas que estamos reciclando con este textil, tengamos en cuenta que 500 años son los que hacen falta para que se descomponga el plástico y que más del 40% de la basura de los que hay en los mares proviene de envases de plástico. Entonces, bueno, este es un pequeño paso en esa línea y finalmente, cuando estuvimos trabajando con los polímeros, tuvimos la fortuna de por relaciones antiguas, llegar a unas plantas de producción a partir de microorganismos que están localizadas en Asia, en la zona de Corea del Sur, y de ahí, y en contacto con unos científicos europeos, estuvimos trabajando estos materiales que han podido aplicarse con la resistencia técnica necesaria a esta butaca. Este es un proyecto que nos entusiasma porque nosotros en la madera, como te digo, como os decía, estamos integrados verticalmente, desde el árbol hasta una pieza acabada y entregada en cualquier lugar del mundo. Pues eso mismo vamos a hacer ahora con el termopolímero, pero hemos invertido en unas inyectoras, pero lo vamos a hacer con este tipo de material. Vamos a trabajar los materiales sostenibles solo para los elementos en los que trabajamos. Evidentemente, nuestra naturaleza es de la madera, pero la tecnología que nosotros añadamos alrededor tiene que tener esa sostenibilidad y para muestra un botón es este producto. Y lo de integración vertical pasa también porque muchas veces, yo recuerdo cuando nosotros en el 2004 empezamos a abordar el tema de la FSC, alguna gente decía, no, es que esto cuesta un 10%, un 15% más. La pura realidad, cuando vas aguas arriba y vas al origen, te das cuenta que no cuesta más. No incrementamos el precio nada más, excepto el hacer la auditoría, que no tiene impacto. Y lo mismo nos está pasando ahora. Cuando trabajamos el tema del termopolímero, vemos que no, es que sea reciclado supone un X% más. Eso no es verdad. Es incluso más económico. Entonces, me interesa siempre afrontarlo de una forma más amplia. Primera, porque podemos hacerlo. Segunda, porque es nuestra naturaleza. Pero tercera, porque el resultado siempre es superior. En el sentido de que consigues pues determinadas cosas que de otra manera tienes que conformarte con lo que los intermedios, ¿no? te dicen, ¿no? Y bueno, y ahí cuando hablaste un poco de la lógica económica, creo que es un tema importante porque probablemente también entre nuestros asistentes pueden haber colegas tuyos que también aportan a nuestro entorno a través de sus materiales, a través de los objetos, y es bueno que puedas transmitir esta experiencia de que ya en una visión quizás ni siquiera de tan largo plazo, sino que mediano plazo, tomar estas decisiones, jugársela por el entorno, por nuestro planeta, no requiere ese costo extra o incluso, y aquí quizás nos puede dar un forecast hacia adelante, puede ser aún más rentable e incluso significar la supervivencia de la marca en el futuro. Bien, al final, como te digo, si hacer las cosas bien, normalmente, y eso en calidad era una máxima, ¿no? En los años 90, ¿no? No cuesta más, ¿no? Yo sé que en sostenibilidad va a ser igual. O sea, hacer las cosas bien desde el punto de vista de cómo gestionas toda esta cadena de suministro y materiales y cómo desarrollas los productos, finalmente no va a costar más. Pero es cierto que evidentemente si tú utilizas encolados frente a tener una opción de desensamblar toda la pieza, pues eso implica que evidentemente en la vida del producto al final pues se puede retapizar más fácilmente, reutilizar más fácilmente. Por tanto, va a ser una vida más longeva, más útil, más práctico, y esto quizá pues pueda suponer a lo mejor un pequeño coste superior, pero en este caso merece la pena porque el bien que tú obtienes es superior, o sea, el valor realmente que están dando es superior. Es parte de nuestro trabajo también el transmitir esto. Yo tuve la oportunidad de empezar a trabajar en una empresa que era Procter & Gamble, que en el año 91 ya tenía un director de medio ambiente
y que empleaba este tipo de temas en los desarrollos de productos hace mucho tiempo. Siempre me fijé mucho en esto y como parte del Instituto Tecnológico de la Madera y del Mueble de aquí de Valencia, que somos, Andreu World, pues siempre he preguntado, en los 90, en los principios o sea, en el 2000, en el 2010, siempre he preguntado, cuando se hablaba de los temas de ecología, si el cliente estaba dispuesto a pagar más, ¿no? Siempre yo recuerdo que habían estudios de Alemania, estudios de América, y normalmente se decía que no. Es cierto que nosotros tenemos que trabajar con esa tesitura de que esto no debe costar más, pero sí es una obligación el pensar cómo conseguir hacerlo de una forma que sea eficiente, que sea sostenible y a su vez interesante para el cliente adquirir un bien, ¿no? Muchas veces, a veces alguien lo decía, ¿no? Y en ocasiones la idea, ¿no? Y la mejora surge de la angustia, ¿no? La angustia en el sentido de cómo le das vueltas a algo hasta que consigues solucionarlo, ¿no? Y yo creo que los retos son un poco esto, ¿no? El darle vueltas a las cosas para ver cómo puedes hacerlas mejor. Y este es el camino que además nos interesa de verdad emprender, porque como decía y como decía al principio un poco de esta intervención, Patricia nos recordó nuestro origen. Nosotros, el fundador de Andreu World, Francisco Andreu, cuando empezó, concibió toda la empresa circular. La energía, todo el uso de los materiales, todo tenía una utilidad. Y eso realmente es algo que marca en parte, que va un poco en los genes, podemos decir, de los valores de la compañía, y es lo que no queremos perder y por eso pensamos que este esfuerzo merece la pena. Perfecto. Bueno, Marta, nosotros los consumidores estamos cada vez más, tenemos más conciencia del impacto de lo que hacemos, le exigimos, como decíamos antes, a nuestros gobiernos, a nuestros diseñadores, más para que nos ayuden a mantener y mejorar nuestra calidad de vida. Y estamos cada vez más empoderados, gracias a la tecnología y la globalización. No solo nos empoderamos, sino que se reducen los intermediarios, estamos cada vez más cercanos a las empresas también. Y te quería preguntar desde tu punto de vista, ¿cómo crees que el diseño se acerca cada vez más a las personas? Sí, yo creo que estos ejemplos en particular son esenciales como empresa, primero, como una empresa que puede, que se convierte como en un modelo a seguir, porque les hace ver a otras que se puede ser comercialmente exitosos y socialmente responsables, ¿no? Con proyectos como estos. Pero el producto en sí mismo también es una manera de acercarse a los consumidores y pues en este contexto en donde se dice que la cultura material de alguna forma es adoctrinadora, es educadora, ¿no? Podemos a través de nuestros objetos informar o educar, concientizar a los usuarios, a la gente. Pues creo que este producto puede ser un excelente ejemplo para cumplir ese fin, ¿no? En su momento, por ejemplo, el cinturón de seguridad, cuando todavía no era una costumbre usarlo, si no encendía el carro, si no te lo ponías, ¿no? Entonces, de alguna manera, te fue adoctrinando o educando a usarlo para evitar pues, algún daño en caso de algún accidente, algún daño mayor, ¿no? De esa manera, estos productos, en el momento en que nosotros percibimos que no tienen un costo extra excesivo, que cumplen con características que nos hacen sentir como usuarios pues responsables de nuestro medio ambiente, que además nos van a durar más tiempo y que si tenemos esta posibilidad de que si se descompone o nos necesite algún arreglo, pues que la propia empresa nos brinde ese servicio, pues de alguna forma yo creo que se está acercando a los usuarios, a la gente, pero además, y más importante, se nos está educando, ¿no? Como usuarios. Se nos está haciendo ver que podemos consumir productos que dañen menos nuestro entorno natural, ¿no? Y en ese sentido, pues yo vuelvo a insistir que me parece un ejercicio
muy, muy afortunado en todos sentidos, por parte de la empresa, por parte de la aportación muy particular de Patricia. Y conozco muchos otros que están como en este proceso, ¿no? En mi país, yo particularmente he trabajado en algunos proyectos en donde se intenta utilizar la hoja de maíz, ¿no? Que se desperdicia, que se vuelve basura. Y entonces, ¿cómo la podemos utilizar? Seguramente ya han visto algunos de estos productos en lugar de los plásticos desechables, ¿no? Para fiestas, los contenedores, los platos, los vasitos y demás. O la hoja del agave, que además se vuelve muy contaminante en su proceso de descomposición. Y entonces, ¿cómo podemos aprovechar estos elementos de las fibras para sustituirlos o combinarlos con ciertos plásticos y con ello, pues, generar productos más sustentables? Entonces, estos ejemplos los doy como para quienes de alguna manera empezamos a trabajar en este sentido. Vuelvo a insistir, este es un excelente ejemplo para hacer conciencia a nivel empresarial, pero también a nivel personal como diseñadores y a nivel consumidor, de que es posible tener productos comercialmente exitosos, pero también socialmente responsables, que es una necesidad, ya no es algo que se podría hacer, sino ya es necesario tenerlo siempre en mente, ¿no? Bueno, y consumidor o cliente, los procesos. Y Patricia, por ahí leí que para tus procesos de diseño era muy importante la empatía con el cliente. ¿Cómo la ves en este sentido? Bueno, de alguna manera Andreu World es como el cliente, pero también está ese cliente anónimo que será el usuario de la butaca. ¿Cómo tomas tú ese tema? La manera de entenderlo, creo que viajes empáticos. Hicimos una pequeña exposición en Madrid, ¿no? Que fue hace un año, y en ocasión del Festival de Design, y había una especie de, bueno, sobre mi trabajo, y una de las dos cosas que a mí me gustaron cuando lo estuvimos pensando, de cómo contar, ¿no? El modo de afrontar el proyecto, que habíamos dividido en 5 espacios, cada uno tenía un tema. El segundo eran viajes empáticos. Y no solamente, o sea, que era empatía, no solamente creo que trabajar con gente con quien te encuentras bien, con quien puedes discutir y con quien puedes romper prejuicios, los tuyos, los de ellos, donde vas para la cama después de una reunión y no funciona, y los llamas y dices, mira, no funciona, y dices, también ya lo pensé yo que no funciona. Ese tipo de condivisión es necesario, y así todo se consigue menos de lo que uno quisiera. Pero aparte de eso, en esta ocasión, no dedicamos ninguna de las habitaciones de esos espacios, que eran como unas naturalezas muertas, ninguna de los que tenía era sobre el tema de sostenibilidad o del tema del pensiero ecológico. Lo dejábamos como si fuera una sombra de todos los objetos que había en la exhibition. Para mí era muy importante que no lo dábamos como un tema. Para mí todos los objetos, todos los macroobjetos de los cuales vivimos, de cualquier tipo, los que controlamos, los que no controlamos y los que podemos definir, por ejemplo, en el caso de nuestro trabajo de Industrial Design, todos tienen una sombra, y esa sombra, la sombra ecológica, es un tema muy denso que tenemos que estar analizando continuamente, pero que es interesante porque el hecho de la sombra te hace comprender muchas más cosas. Hay que entender que hay que convivir, y hay que saber el valor de estas obras. O sea que para mí era un tema transversal que acompañaba todo. Creo que al principio, cuando se entra en estas temáticas, hay un momento como de dificultad, ¿no? ¿Cómo podemos resolverlo? Porque como que vas con quién trabajas, quién te da los materiales, es problemático, pero luego cuando entras en ellos y es parte de tu cultura, yo creo que nos va a dar mucha satisfacción. Yo creo que es la única manera que podemos trabajar eso, y creo que tenemos mucho que
tenemos mucho que ver y crear como una relación con el concepto de natura, de lo que es natural, no como era en nuestra cultura moderna, en la cual la natura casi quedaba un poco aislada y un poco de frente a nosotros, ¿no? Era eso que, en alguna medida, lo que es natural, tema muy, muy duro, porque y lo natural va también aceptado. Hay que entender un poco también esa dictadura de lo que consideramos. Utilizado el término en muchas maneras, a mi gusto, no perfectas. Hay que englobarlo, utilizarlo de una manera, acercarnos al tema de naturalidad de manera muy distinta. Por lo tanto, la empatía es un tema para mí muy importante porque es siempre una manera nueva de buscar una relación con los demás. Y yo soy una persona muy de discutir, lo que te diga, Jesús me ve, yo lo veo, que él me conoce y dice, uy, Patri, pero no tiene nada que ver con ser, yo creo que es la capacidad de discusión, de utilizar lo que es nuestra datos culturales en un proyecto y no contentarnos y ser bastante, no sé, el título de la conversación, que era, a mi gusto, la provocación, es el contrario, yo creo, pero está bien que sea el contrario el contrario del logro y de la actitud que tuvimos con este proyecto. No está mal, esas contradicciones son parte de ser humano y de lo que es la conversación humanista. Y bueno, todos estos interesantes temas, estas voluntades, estos deseos, están hoy día plasmados en esta butaca que Pobre es butaca. algo, esta pobre butaca que carga con este Bueno. peso que le hemos puesto, pero que ya está disponible. No es un prototipo del futuro, sino que es algo que se puede incorporar hoy en sus proyectos, que pueden tener en sus casas, que si ya no les gustó, entiendo, pueden enterrarla en el jardín y pasará a volverse parte de la tierra. Pero es un poco este futuro que nos llega al día de hoy. Y ahí te quería preguntar, Jesús, el futuro. ¿Qué se viene para adelante con el resto de la línea? Entiendo que también la línea Ronda va a tomar estos materiales, se va a volver más sostenible, pero ¿cuál es la visión de Andreu World hacia adelante? La visión es, por una parte, muy ilusionante, ¿no? Es cierto, en el contexto que estamos viviendo hoy, ¿no? Y este último año, con la situación de pandemia, se pone de manifiesto, ¿no? el cambio climático, que era cuestionado por unos pocos, ahora va a ser cuestionado por nadie, prácticamente. La sensibilidad social hacia lo importante que es el impacto y la huella que estamos dejando en este mundo, va a pasar a un primer plano, ¿no? Esta situación sobrevenida, que confío y pensamos que vemos ya la luz, nos ha llevado a tomar una conciencia de una forma muy rápida de la importancia de tener una economía productiva que sea más responsable, más respetuosa con el medio ambiente. En el caso particular nuestro, como empresa, como marca, como fabricante, para nosotros como equipo es un bonito reto, porque al final nosotros venimos cada día a trabajar para cumplir las expectativas de los clientes, para servir a los clientes, para hacerlo mejor, para superar, si podemos, sus expectativas. Pero este tipo de retos de este calado, que trascienden muchas veces el propósito de una simple empresa, son bonitos. Entonces, nosotros con esto estamos incorporándolo a todos los planes de actuación de los diferentes ámbitos de la empresa, no solamente, evidentemente, a lo que sería desarrollo de producto, materiales, investigación y comunicación o marketing, pero, por supuesto, a todo cómo está la empresa realmente construida y cómo están los procesos hechos. Tenemos, pienso, esa pequeña ventaja de que es de donde venimos, en cierta manera, por el tipo de industria que somos, por el origen de la madera. Y nosotros, pues, bueno, nuestro objetivo, y nos hemos planteado un horizonte de 10 años, es pues, que estemos completamente en economía circular en 10 años con todos los materiales. Y eso lo tenemos presente cada vez que abordamos una decisión. Y es parte de nuestro objetivo estratégico, porque pensamos que así vamos a ser una compañía mejor y esto va a ser mejor también para el cliente y, por tanto, en definitiva, nos va a funcionar. Y es mejor para el planeta, sin duda alguna. Queremos también, pues, que afecte, por ejemplo, a las fuentes de energía de nuestras fábricas. Ahora estamos trabajando proyectos de fotovoltaica para todos los centros productivos. Estamos estudiando porque
todo el reuso que hacíamos y toda la energía nuestra proviene en los sitios donde estamos trabajando la madera de los restos de madera. Entonces, ese concepto integral en el cual buscamos que la huella de carbono de la empresa sea neutra, que lo podemos conseguir gracias al balance y la importancia que tiene de los materiales sostenibles en nuestro facturado, pues es el reto, el bonito reto en el que nos hemos embarcado a 10 años vista y en el cual es ilusionante. Yo pienso que las personas, cuando vienen a trabajar, aparte de lo que es pues bueno, la tarea tuya diaria, si puedes contribuir en un grano de arena a que el mundo sea un poco mejor, pues eso yo creo que crea una satisfacción adicional. Perfecto. Y siguiendo con el futuro, Marta, me gusta mucho esa frase que hay en el sitio de la WDO, que dice que el diseño nos muestra lo que es y lo que es posible, de alguna manera, qué es a lo que podemos llegar, que de nuevo, esta sí es de alguna manera una muestra, qué es lo que se puede hacer con este tipo de materiales. ¿Qué crees tú, Marta, que le exige el futuro al diseño? ¿Cuál crees tú que va a ser esa gran carga que va a tener que enfrentar? Pues voy a hablar desde la visión de la Organización Mundial del Diseño. Efectivamente, que tenemos esta idea de que el diseño es lo que es y lo que es posible, ¿no? Y en ese sentido, la organización tiene muy claro que es posible literalmente mantener la vida, ¿no? Ese es el objetivo del diseño sustentable, mantener la vida en este planeta en las mejores condiciones para las futuras generaciones. En ese sentido, pues la Organización Mundial del Diseño trabaja, como seguramente algunos de ustedes saben, con empresas, con academia y con gobiernos. Creo que empresas y academia tienen mucho más claro que este futuro requiere de esta responsabilidad social del diseño, ¿no? Y más o menos lo vamos trabajando y vamos avanzando poco a poco en este sentido. No en todos los contextos, en los gobiernos, que son al final, en muchos casos, los tomadores de decisiones importantes que generan estos problemas pues mayores de los que habla la Agenda 2030, no están tan alineados en esta filosofía. Y entonces, uno de los retos muy importantes de la organización es convencer justamente a estos gobiernos de la importancia de que también se sumen a todas estas iniciativas. Hablo muy particularmente de mi país, hay espacios, de Ciudad de México es una ciudad enorme con muchos problemas, pero que a pesar de ellos ha entendido que el diseño puede ser un elemento que ayude para resolver justamente muchas de estas grandes problemáticas de pobreza, de contaminación, todas las que se plantean en la Agenda 2030. Pero no todas las ciudades en México, pues en el país de México, lo han entendido así, los gobiernos. Y entonces tenemos circunstancias todavía muy desfavorables en ciertos espacios. Yo particularmente trabajo, mi último proyecto de investigación fue con mujeres de extrema pobreza, de zonas rurales, grupos indígenas en 3 estados de la República. Y las circunstancias son muy, muy desfavorables, incluso hablando del tema de género, que es el que yo trabajo en la academia, encuentra uno que las más desfavorecidas en estas circunstancias son las mujeres, más que los varones, ¿no? Ellas son las que tienen que ir por el agua, son las que tienen que recolectar la leña para cocinar, son las que tienen un trabajo muy arduo, muy pesado. Y ahí, por ejemplo, el diseño tiene una posibilidad de aportar cuestiones pues muy, muy básicas. Esto que mencionaba Patricia, que me pareció interesantísimo, es de donde nosotros hemos iniciado en este proyecto, de la empatía. Necesitamos entender qué viven, cuáles son sus valores, la cultura, ¿no? Y no las podemos cambiar. Nosotros llegamos con la idea de, pues vamos a darles cocinas, les llaman ustedes cocinas, creo, estufas solares, ¿no? Para evitar lo de la leña. Su cultura es, si no cocinamos con leña, la comida no sabe igual. Y entonces, pues, ¿cómo podemos llegar a un punto intermedio? Pero además ellas son las que más cuidan su medio ambiente, porque saben que de ese medio ambiente viven, ¿no? Entonces, son contextos y escenarios muy complejos que para la Organización Mundial del Diseño tiene como reto entenderlos primero y luego trabajar con todas las partes involucradas para ver cuáles serían las soluciones desde el área del diseño
pues más favorables para todas las partes. Pero vuelvo a insistir, en ese escenario el gobierno es un factor fundamental, por lo menos en sociedades como las de Latinoamérica y muy particularmente México, que es el escenario que yo conozco mucho mejor. Entonces, nos le toca a la organización seguir insistiendo con los gobiernos sobre la importancia de que se alineen también en estas, en la solución de estos problemas tan, críticos, ¿no? A nivel mundial y a niveles locales también. Hay quienes han avanzado muchísimo y hay gobiernos que participan. Yo creo que en España la situación es así, porque creo que incluso tienen un área del gobierno dedicada al diseño, cosa que en México no ocurre. En países asiáticos hemos encontrado ejemplos maravillosos donde el gobierno es el principal promotor del diseño para solucionar problemas sustentables, para generar ciudades sustentables, ¿no? Pero en países como el mío, en algunos lugares como en la India, en África, en algunos países de África, las circunstancias son todavía muy complejas y hay que concientizar a todas las partes. Yo, desde mi experiencia, vuelvo a insistir, la parte gubernamental es trascendental, ¿no? Es muy, muy necesaria. Y nos ha ayudado la Organización Mundial del Diseño a poco ir avanzando en ese sentido. Y ese creo que es uno de los retos principales al futuro. Perfecto, Marta. Y ya cerrando esta sección de preguntas y cerrando el tema del futuro para ti, Patricia, que estás trabajando constantemente en el futuro, desarrollando nuevos proyectos, nuevos diseños. ¿Qué es para ti el futuro? El avenir que se nos acerca. Bueno, creo que lo que comentaba antes es un tema importante, más que es lo que es para mí el futuro, que no sabría yo ahora decirte para dejarte con una respuesta adecuada. A mí me interesan mucho esas sombras que acompañan ese avenir que se nos está acercando. Esa imagen un poco de Shelley, como que me piace molto de Percy Shelley, que era, esa idea que eran como espejos de las sombras de eso que se nos acerca. En realidad, el pensamiento, la conciencia ecológica es eso. Es como percibir esas sombras que acompañan lo que nos llega. Y es un tema delicado, porque claro, finalmente la percibimos, estamos más, y creo que sea un tema más que pienso del futuro, ¿qué pienso de cuánto debemos englobar bien hacer parte de nosotros esta lectura de las sombras, ¿no? De esta oscuridad que acompaña a los objetos, oscuridad que no tiene por qué ser siempre algo negativo, más que es un alone, es algo importante, que atraviesa todo, que acompaña todo y que tenemos que tenerlo muy claro. Eso yo creo que es uno de los temas que a mí me interesan más en este momento. Siempre converso, que trabajamos en el estudio, que sea. Por ejemplo, estábamos participando ahora en la Triennale de Melbourne con questo museo muy interesante y trabajamos con India, que me hiciste pensar ahora, Marta, y en pleno COVID, manía, ¿no? Un momento tan difícil. Y pensamos, no sé, puede que no lo hagamos porque a ellos les llegaba la onda cuando nosotros no podíamos. Entonces hicimos hicimos una parte del proyecto en España con una compañía que hacía una serie de alfombras, pero hicimos una especie de site specific para una instalación para el museo. Y dejamos trabajar las personas que seguían en India. Entre otras cosas, trabajamos con una de las comunidades, una comunidad de mujeres, que eran las más aisladas. Ellas son las que han notado un poco menos el problema por el momento, porque no tienen tanta relación con el mundo y por el momento han estado bastante bien. Se me preguntaba todos los días por email cómo van. Y en este caso era otra comunidad, pero que trabajan el fieltro y que les hemos dado la opción de trabajar con cualquier tipo de fieltro. Los mezclan, reutilizan, y se ha creado como una especie de fieltro terrazzo, un fieltro que no es monocolor. No les pedimos perfección, y lo cual ha creado un material fantástico, nuevo, muy interesante. Lo fueron haciendo porque cerraban un poco, no podían ir a la fábrica, lo hicieron y esperamos que lo acabaran. Luego nos lo mandaron, luego lo montamos en España, hicimos todo el proyecto y lo mandamos a Melbourne. A nivel logístico sigue siendo un grave error el modo en el cual nos movemos en esta globalización, y este es un tema muy serio, pero fue muy emocionante esperar
esperar, luego poder hacer nosotros, luego volver a mandar, se paró todo el material luego en Macao, en un puerto, no llegaba a Australia, esperaron también en Australia, nos esperamos todos, pero al final lo conseguimos y ahora está instalado finalmente esta Centre Specific. Fue de verdad un proyecto muy empático y tuvimos que mandarnos tantos emails y hablar tanto todos para ir explicando unos a otros cómo había que esperar a que acabara el otro, a que llegara, porque el momento era muy difícil. Si lo queríamos tener el proyecto. Llegó un mes en retraso respecto a lo que pensábamos, pero se está usando. O sea que podemos encontrar mil maneras de adaptarnos y sobre todo entender el mensaje que nos da esto, ¿no? Estamos todos muy interconexos y es muy delicada la interconexión entre nosotros, el mundo, esta naturaleza que nos engloba, ¿no? Que somos nosotros en realidad. Somos parte de ella. Bueno, les quería agradecer mucho esta conversación que se movió entre el objeto y el hiperobjeto, donde Me interesa. pudimos también darle más peso aún a esta silla, a esta butaca que va a cargar con este título, se le va a exigir, pero también al diseño, a los diseñadores y a la industria. Aquí nos quedó claro de que hemos avanzado mucho, pero nos queda mucho por delante. Y para quienes estén en Madrid y puedan, durante el Madrid Design Festival, pueden ir al showroom de Andreu World, donde va a haber una exposición y donde podrán ver más detalles de estos materiales. Quizás nos puedes contar muy sucintamente, Jesús, qué se pueden encontrar quienes tengan la oportunidad de ir. Bueno, brevemente lo que se ha hecho es una muestra de cada uno de los materiales. En la entrada justo tienes un retroiluminado autoexplicativo con el producto y estas muestras. Y luego la aplicación de los materiales a lo largo de los 275 metros cuadrados del espacio en diferentes colecciones, donde puedes ver el Piureco, ver los textiles y también, por supuesto, la Nuez Lounge Bio. Es un paseo que puede ser una visita de 20-30 minutos y, bueno, estamos ahí abiertos hasta final de mes para poder mostrar y compartir esta experiencia y estos materiales aplicados al diseño. Pregunta, ¿ya la tenemos en México? Aún no ha llegado. Aún no ha llegado. En un mes estará. Okay, perfecto. Gracias. Gracias. Bueno, les quiero agradecer nuevamente mucho por su tiempo, por compartir con nosotros sus procesos, sus ideas, sus esperanzas. Nos vemos en internet. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.